En un video anterior expliqué que para la cefalea despertadora o cefalea ígnica, que es ese dolor de cabeza que te despierta frecuentemente en la noche a la misma hora. Entonces dije que uno de los medicamentos que tiene evidencia en los estudios científicos que funciona como un tratamiento efectivo para este tipo de dolor de cabeza de despertador o ígnica es el carbonato de litio. Y una seguidora me hizo una pregunta importantísima. Midelis Rivera preguntó, dice, doctora, si el carbonato de litio está indicado en pacientes maníacos psiquiátricos, ¿cómo actúa en este caso? Y esa es una excelente pregunta, ¿verdad? Es bien importante y merece una buena respuesta y esta respuesta quiero dividirla o la voy a dividir en tres partes. Primero te voy a explicar qué está alterado en el cerebro para que puedas entender lo segundo, que es cómo funciona el carbonato de litio, y luego te haré una reflexión importante acerca de los efectos secundarios del carbonato de litio en nuestro organismo. Recordemos que la cefalea despertador tiene varias estructuras en el cerebro que están trabajando mal, pero al menos tres son las que tienen un circuito de estimulación alterado, que son unas partes bien profundas del cerebro que tienen muchas funciones y funciones muy importantes, que controlan, entre otras cosas, el ciclo de dormir-despertar o ciclo circadiano. Estas estructuras son el tronco encefálico, el hipotálamo y los ganglios de la base. Tienen muchas funciones importantes y se conectan con los diferentes lóbulos frontal, temporal, parietal, occipital y con el sistema límbico que controla las emociones. Esto que te voy a explicar son los descubrimientos recientes que nos ha dado la neurociencia. La neurociencia nos explica que hay alrededor de 40 centros para el procesamiento e interpretación del dolor. Obviamente que hoy no vamos a hablar de los 40 centros, pero sí vamos a hablar del hipotálamo, que es lo que nos compete para este tipo de dolor. ¿Okay? El dolor de cabeza primario se produce porque hay áreas del cerebro que están trabajando de manera incorrecta. El sistema nervioso central simpático está desregulado. Médicamente se dice la palabra disfunción, o sea que está trabajando incorrectamente. Está como más hacia el lado de hiperactividad, acelerado, hipersensible, y esa señal eléctrica se dispara muy fácil. Recordemos que la comunicación entre las neuronas se da primero como una chispa eléctrica y luego una sustancia química, ¿ok? Entonces primero esa chispa eléctrica hace que en la neurona se suelten o disparen pequeñas vesículas en forma de globitos. Esa información, esa vesícula tiene adentro sustancias químicas. Esa sustancia química se llama neurotransmisor, que es la manera como se comunica neurona con neurona. Entonces hay un montón de redes neuronales que son como cables eléctricos que conectan el cerebro entre sus diferentes partes, pero no solamente el cerebro se comunica entre diferentes partes, sino que se comunica el cerebro con el cuerpo. Y no solamente que se comunica, sino que el cerebro le da órdenes al cuerpo. Y a su vez el cuerpo se comunica con el cerebro y el cuerpo le da órdenes también al cerebro a través del sistema gastrointestinal. Los intestinos le dan órdenes y le envían información a través del nervio vago. En este caso estamos hablando del hipotálamo. El hipotálamo tiene muchas conexiones a muchas partes del cuerpo y de los órganos de los sentidos que le informan de lo que está ocurriendo en el medio ambiente, en el exterior. Esa información se recibe a través de los ojos, la audición, la nariz, la boca, el tacto y la percepción de los órganos, ¿ok? Entonces, como ya dijimos que este hipotálamo está disfuncional, está trabajando mal, él recibe información normal y la interpreta equivocadamente como una señal de peligro que me dispara una serie de reacciones, entre esas el sistema inmunológico. Se producen sustancias inflamatorias. En resumen, el hipotálamo que está trabajando mal recibe una señal normal, pero él la interpreta como una señal de peligro, que algo está ocurriendo, un daño, donde realmente no lo hay. Y como el hipotálamo tiene un núcleo dentro de él, que es el núcleo supraquiasmático, que controla el ciclo de sueño-despertar, se envía esta señal a ese núcleo supraquiasmático y la persona se despierta con dolor,
como si algo estuviera pasando o algo estuviera dañado. Esa es la primera parte. Ahora que ya sabes qué está pasando, ahora te diré cómo es que funciona el litio. El litio es un fármaco que, además de funcionar en el trastorno bipolar, antes conocido como enfermedad maníaco-depresiva, también actúa para la cefalea ígnica o cefalea despertador. Ojo, no para todos los tipos de cefalea, no. Hay alrededor de 200 tipos de cefalea y cada uno tiene su tratamiento y sus especificaciones. Estoy hablando de la cefalea despertador, el uso del litio, que fue lo que preguntó Miledis. ¿Cómo lo hace? Bueno, sabemos que el litio es un fármaco que regula y controla la producción de serotonina en el hipotálamo. La serotonina es un neurotransmisor y es el precursor químico directo de la melatonina. Y este eje, serotonina, melatonina, ritmo circadiano, sueño, despertar, está alterado en este tipo de dolor de cabeza. Y el litio aumenta la disponibilidad de la serotonina y una parte de esta serotonina se transforma en melatonina, la hormona que restaura, arregla y restituye esos ciclos de sueño, despertar y equilibra el neuroreloj biológico. Las personas pueden dormir mejor, caen durante más tiempo en un sueño profundo o sueño REM, que es de movimientos oculares rápidos, y al estar en sueño profundo se activan los procesos de reparación de las neuronas. Bueno, por si no lo sabes, es el proceso donde se reparan las neuronas, se restituyen, se hace durante el sueño. Y en ese momento actúa el sistema inmunológico y el sistema linfático. Se activa todo lo que es el proceso de limpieza de las neuronas y el sistema nervioso central. Se desinflaman las neuronas, el sistema nervioso vascular también se corrige y se revierten todos los procesos de alarma, se recogen los químicos inflamatorios, ayudando de esta manera a prevenir los despertares dolorosos nocturnos. Ahora bien, esto se oye, ¡uf, qué maravilla! Perfecto. Pero, como todas las cosas, también viene la tercera parte que quiero explicarte, que se refiere a los efectos en otras partes del cerebro y en otras partes del cuerpo. Resulta que sí, el litio no solo actúa afectando la liberación o la función de la serotonina, sino que también de otros neurotransmisores como la dopamina y el GABA en otras partes del cerebro y en otras partes del cuerpo. Por eso es que sirve para el trastorno bipolar o enfermedad maníaco-depresiva. El hecho de que el litio intervenga en la liberación y función de estos tres neurotransmisores, serotonina, dopamina y GABA, tiene consecuencias y son los responsables de los efectos secundarios desagradables. ¿Cómo? ¿Cuáles? Temblores, cambios de humor, dificultad para analizar y resolver problemas. Si hablamos de la tiroides, puede causar hipotiroidismo y en los riñones puede afectar la función renal. En el sistema gastrointestinal también me pueden ocasionar náuseas, vómitos y diarrea, sobre todo cuando se está iniciando el tratamiento. Entonces tenemos que estar conscientes que todos los fármacos que le demos a nuestro cuerpo va a tener un efecto. En el fármaco que sea, se va a absorber en el intestino y se va al torrente sanguíneo, se va a repartir por todo el cuerpo, de manera que en algunos lugares mejorará algún aspecto y alguna enfermedad, pero en otros lugares desencadena consecuencias o reacciones que no deseamos. Pero así es, los fármacos tienen efectos secundarios. Algunos fármacos tienen efectos secundarios muy leves, que las personas ni siquiera lo sienten, y otros fármacos tienen efectos secundarios fuertes. Por eso debes siempre consultar a un profesional que te haga un diagnóstico y un plan de tratamiento correcto y adapte las dosis a tus requerimientos específicos para tu cuerpo. Así que bueno, gracias. Si necesitas profundizar en este asunto, escríbeme un mensaje directo. Por favor, dale me gusta para que el algoritmo se lo muestre a más personas que tienen dolor y podamos ayudar a más personas. Por favor, comparte para que más gente sepa de esta información importantísima y por favor, guárdalo para que recuerdes todos estos datos claves acerca del tratamiento del dolor.